El Cebeta 197 te invita a su segunda feria de libro Más allá de una forma de leer, donde habrá talleres, exposiciones, presentaciones de libro, arte y cultura, conferencias impartidas por escritores de talla nacional e internacional. Del 24 al 26 de marzo, transmitida por nuestras redes sociales oficiales. Segunda feria de libro Más allá de una forma de leer. Registro en línea. Somos Panteras. Muy bien, esta es la idea. Puede, maestra, si puede ponerlo exacto ahí, para que no se vea toda la programación, sino pues ni modo. Buenos días, jóvenes, compañeros, alumnos, amigos. Vamos a hablar hoy de novela policíaca con un curso breve e intenso de cómo se hace la novela policial. Voy a procurar ser lo más ameno posible y por favor, si tienen alguna duda o comentario, anímense a usar el chat. Yo sé que están quizás un poco agobiados con tanta participación, con tanta pantalla, así que por favor, conéctense mentalmente y virtualmente conmigo para ver lo que es una novela policial. Dice abajo, pistas de un cold case. Está muy de moda en el cine, en la televisión, los cold case, caso frío, que alguien se va al pasado a investigar un tema. Así que pasemos a la siguiente imagen, por favor. ¿Qué vemos aquí? Un bombín y un sombrero. Esto que está aquí con ustedes es una imagen que yo reconozco la primera. No sé ustedes, jóvenes que son, pues, nacidos después del 2000, que no vieron el cine en blanco y negro, pero para mucha gente es fácil ubicar a esa figura que está aquí. Bueno, un bombín, un sombrero. Pasemos a la siguiente. Es justamente Charles Chaplin, una figura icónica del siglo XX, el gran cómico del cine mudo. Yo cuando era niño, en el año 77, 78, no recuerdo cuándo, hace mucho, Chaplin, yo me sorprendí, porque yo pensé que Chaplin era como Mickey Mouse, como Tarzán, alguien de la fantasía, porque aparecía en caricaturas, en películas mudas, en muchas cosas de la vida diaria, y cuando me enteré que murió y fue un viejito caminando a espaldas en un lago de Suiza, caray, dije, de modo que ese es Chaplin, de modo que esa figura emblemática está ahí. Pues cuando una figura logra hacerse visual con el bombín, el sombrero y el bastón que no se ve aquí, se vuelve alguien que con poquitas pistas nos descubre quién es. Pasemos a la siguiente, por favor. A ver, ¿alguien nos ubica? Si alguien tomó el curso de ayer, por favor no lo comente, ¿no? Porque me van a descubrir. Pero aquí hay dos señores, uno con un bigote de puntas paradas, una mirada formal, y un señor con un rostro muy solemne, con una pipa ahí. Esa pipa que vemos tan solemne nos da una idea de que son caballeros de la antigüedad, pero no es fácil reconocerlos sin su siguiente atributo. Siguiente, por favor. Ahí está, Sherlock Holmes. El anterior era Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, y el siguiente es pues el personaje que él creó. Ahí está, un hombre narizón, alto, que está en Londres, con una pipa, con un abrigo de cuadritos y un sombrero que aquí no está muy bien dibujado, que tiene dos viseras. La siguiente, por favor, maestra. Aquí tenemos al actor que lo interpreta actualmente, que es Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch, un actor inglés muy importante, dice que su nombre no le gusta, que suena como echarse un pun en la bañera, Cumberbatch. Pero lo que sea, aquí tiene el gorro de Sherlock Holmes, que es una gorra escocesa que se usa para acechar venados. A mí me encanta decirles a la gente, ¿cómo se llama ese gorro? Nadie sabe. Siguiente, por favor. Ahí está la gorra. Se llama Deer Stocking. Es una gorra para cazar venados que tiene visera al frente y visera atrás para estar echado en el monte, inglés por supuesto, esperando un venado con el arma lista y también que no te pegue la brisa ni al frente ni atrás. Como pueden ver, tiene un moñito y unas cosas a los lados. Son viseras que se abren hacia abajo para calentarte las orejas, perdón, cuando llueve.
Que el detective Sherlock Holmes usara esa gorra en ese momento cuando entraba un caso, es como si hubiera una novela policíaca chilanga ambientada en la Ciudad de México, y ahí, en ese mundo del centro del país, un tipo llegara con un sombrero vaquero y con botas diciendo que es un indio yaqui que está investigando por la policía. Así de exótico se veía el gorro del señor Sherlock Holmes cuando investigaba los casos de Londres con su gorra deerstalking, que mucha gente, como les digo, no sabe cómo se llama y no han inventado un nombre en español para esa gorra con tela de pliana. La siguiente, por favor. Ahí está Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, y a la sombra de él, la figura del protagonista con la lupa. Es muy curioso lo de la lupa porque Sherlock Holmes fue el primero que empezó a usar el método científico que ustedes han visto en ciencias naturales, en física y en matemáticas para descubrir la verdad. Esa lupa fue cuando se empezaron a usar las huellas digitales, las diferentes formas de entender lo que pasaba en la realidad con las evidencias que nos da la vida diaria. Así que Arthur Conan Doyle, un caballero serio, muy formal, tenía esa figura a su sombra. Fíjese que a él no le gustaba mucho la fama de Sherlock Holmes, porque él escribió sus novelas en segunda persona. ¿Qué es eso? La historia no la narra ni un narrador invisible, ni tampoco la narra la figura de Sherlock Holmes. La narra el ayudante de él, el doctor Watson, que hacía las preguntas tontas. ¿Se han fijado que siempre en el cine ponen alguien que hace preguntas tontas y luego que alguien hace las preguntas explicando? ¿Pero por qué alguien hizo esto? Y así el experto, no, es que esto y esto y esto. Ah, ok. Siempre en el cine es útil una pareja de dos personas para que hagan sus evoluciones con ese diálogo de uno y uno. El hombre culto y el hombre sencillo, como es el caso del Quijote, por cierto. Don Quijote dice las verdades y Sancho Panza hace las preguntas que el público no se anima a hacer. Cuando a Sherlock Holmes le invitaron a hacer sus novelas, lo hizo sin mucho ánimo y le sorprendió mucho el éxito que logró a la hora de hacer estas historias. Tanto que le desagradaba, le molestaba porque la gente pensaba que él era el ayudante de Sherlock Holmes realmente. No le daban el mérito del creador de esta historia. La siguiente, por favor. Tenemos las herramientas de Sherlock Holmes, aquí están. Tenemos su pistolita, siempre hay que ser una pistolita. Tenemos también unos catalejos, una cinta métrica, ¿la ven? Es una forma de medir los espacios. Arriba tenemos también su gorra del deerstalking, dobladita. Esto está en el Museo de Sherlock Holmes. También tenemos la lupa. Eso que se ve arriba de la lupa es una manopla, es una cosa que se pone en la mano para golpear, para defenderse. Hoy son ilegales y con justa razón. Arriba está un estuche con herramientas pequeñas, un cuaderno de apuntes y también tenemos un limpiapipas y una pipa, porque él siempre decía, cuando vio un caso importante, esto es un problema de 3 pipas. Tenía que sentarse a fumarse un tabaco. El tabaco de pipa no es como el cigarro normal, es cosa de sentarse en la chimenea, a reflexionar y vivir su momento. Lo que me llama aquí atención es la aparición de las lupas y de los telescopios, perdón, los prismáticos para ver de lejos. Era muy importante para él ubicar la escena del crimen. Y la cinta que está métrica tiene hasta números romanos inclusive. Yo la vi en un museo hace años en Londres e impactó mucho ver esa figura. Pasemos a la siguiente filmina. Muy bien. ¿Cómo empieza una novela? ¿Cómo se hace una historia? ¿Cómo se crea un personaje? Pues por el nombre. Pasemos por favor a la siguiente. Los detectives de las literaturas tienen nombres como Sherlock Holmes, Augusto Dupin o Dupin, Arsenio Lupin, que hace poco fue llevado al cine en Netflix, Hercule Poirot, y Miss Marple, que son los que hizo el personaje de Agatha Christie, y Sam Spade. Son nombres que ustedes quizá están conociendo apenas, pero en su momento fueron los nombres más importantes de la literatura policíaca del siglo XX.
La siguiente, por favor. Muy bien. Ya hablamos del crimen, del lugar, de espacio físico, cultural, histórico sobre la trama. Dejamos un momento la pantalla, por favor. Vamos a pasar a un diálogo distinto. Por favor, maestra. Podemos dejar de compartir pantalla y hablemos un poco de lo que es la novela policial y el crimen. A lo que me refiero, amigos, es a los nombres. Ustedes cuando, por ejemplo, están leyendo una historia, siempre hay un nombre importante que hay que llevar a cabo. Por ejemplo, el nombre de Pedro Páramo, una gran novela mexicana, es muy bonito porque nos revela una forma de ver las personas por su nombre. A mí en lo personal me encantan mucho los nombres de Sonora. Esos apellidos que hay en Sonora, que tienen su forma tan bonita, me gustan. Apellidos como Bacasegua, como por ejemplo Baumea, como Yocupicio, quizás no sean muy comunes para ustedes, pero en el caso de nosotros los que estamos de fuera, dan cierta, pues, idea de cómo es la gente allá. Claro que hay nombres castellanos, hay apellidos como Valenzuela, en Sinaloa abunda mucho Lizárraga, los apellidos nos dicen mucho. Así que si ustedes van a hacer una novela personal, tienen que ponerle un título totalmente pensado en la persona. Elijan un nombre distinto, peculiar, que sea lo más fácil de recordar. Yo les recomendaría que usen un nombre, pues, fácil de pensar. Hay gente que tiene un nombre y no lo olvida, se les queda marcado en su forma de ser. Y cuando alguien intenta crear una historia, siempre es importante crear el nombre. Dar un nombre que sea atractivo, que tenga su forma de recordarlo. Pero es raro en inglés, como Don Quijote de la Mancha, como esos nombres totalmente distintos y peculiares. Si a alguien se le ocurre un nombre curioso, pues puede aceptarlo o incluirlo para que esta forma se permita hacer. Bueno, vamos a seguir con la historia, por favor. Maestra, compartamos pantalla de vuelta, por favor. Es muy importante para mí que ustedes vean el resto del documental. Perdón, la Firmina. Dejen quitar aquí una imagen que está aquí. Ok. La escena del crimen. ¿En qué espacio cultural, físico ocurre la trama? Es importante ubicar. Hay novelas que ocurren, por ejemplo, en un bosque, en un paisaje, en una región nevada o inclusive en sitios muy fuera de lo común. La siguiente, por favor, Samantha. Ok, ¿cómo ocurre el delito? La primera novela clásica se llama Los crímenes de la calle Morgue, del escritor Edgar Allan Poe, y ocurre en París, donde está una especie de fantasma atacando a la gente en una calle de París que no existe, la Rue Morgue. Lo que ocurre aquí es que estoy siendo spoiler. Nadie averigua quién se mete a las casas por las noches y mata a la gente. ¿Y qué pasa? Lo que acontece es que este personaje que ocurre el crimen es un simio, un orangután que está escapado del zoológico y que está vagando por todos los barrios de París atacando a la gente. Esa es la historia, el móvil. Lo que ocurre es una historia para que la gente se sienta atraída. Como toda novela policial, Allan Poe nos oculta perversamente la historia. Toda novela policíaca se puede contar en 4 renglones. Es de un simio que se pasea por París en la noche y mata gente y no lo encuentran. Punto. Pero para eso nos ponen un crimen, luego el otro, luego el otro. La policía no puede saber de qué manera el criminal ataca a gente y sin robarlos. Creen que es un fantasma que está vengando, encuentran un vínculo entre ellos y pues no funciona eso. No hay forma de escribir hasta que descubren que es un simio que se escapó del zoológico de París y anda brincando por las azoteas y la gente no lo asocia con esos crímenes. Hace tiempo se fugó un chango en Chapultepec y anduvo huyendo por toda la Ciudad de México. Lo encontraron por allá en un parque encaramado en un árbol y más o menos me recordó este caso, por fortuna, sin ninguna pérdida de vida. La siguiente, por favor. Ok, aquí está Edgar Allan Poe, el gran novelista
el creador de la historia, quien nos presentó esta opción. Véanlo, muy serio, muy místico. Es un tipo que murió víctima de alcoholismo, cayó en la calle una mañana totalmente enfermo, pero dejó las primeras historias de ficción y de misterio que nos siguen asustando. Su novela, ya les comenté, se llama Los crímenes de la calle Morse, pero también tiene una que se llama El escarabajo de oro, donde usan un método antiguo para encontrar un tesoro, El corazón delator, una que se llama La caída de la casa de Usher, una novela de mística de mucho misterio, que también nos revela mucho de lo que es el secreto de una familia revelado. Allan Poe es una figura que su forma de escribir y de contar siempre ha marcado las historias. Sus cuentos tienen más de 150 años, pero son muy modernos. Yo os invito a que los busquen en sus casas, en sus libros o en las bibliotecas virtuales para encontrar al maestro Allan Poe. Siguiente, por favor. Como les dije ahorita, es importante armar la trama antes de comenzar la historia, saber a dónde va. Hay que pensar de antemano, el asesino es fulano, o el culpable es perengano. El ladrón es doña Sultana, que también se da cuenta porque es una viejita que está olvidada. Aquí es como inventar un chiste o una adivinanza. Cuando uno inventa una adivinanza, tiene que ocultar lo que es, pero dar pistas. Perdón, por ejemplo, si alguien dice botón colorado, barriga de palo, pues es la ciruela, es adivinanza. O decir muchas damas en un castillo y todas visten de amarillo, pues son los naranjos y los limones. Creo que cuando alguien cuenta una historia, hay que pensar qué va a pasar y ocultar el secreto. Siguiente, por favor. Esta dama tan seria, tan misteriosa, tan formal, quizá no usted la reconozca a la primera. Tiene un collar largo, 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 que si fueran expertos en moda, diré que es de los años 20. Y tiene ahí unos libros, es una pista. La siguiente, por favor. Aquí está, ella de joven, Agatha Christie. De jovencita, ella fue enfermera, estuvo siendo voluntaria para la Cruz Roja, un invento reciente, y esta jovencita fue la que nos dio las novelas policiales que tanto nos impresionan. Siguiente, por favor. Ahí está. Esos son sus libros. Véanlo. Como una columna. Ahí está. Ella escribía a máquina, ¿la ven? ¿La ven? Ese artefacto que está ahí es su máquina en que ella escribía. Tiene sus columnas ahí. Vean la oportunidad que tiene ella de acercarse a la historia. Y esa mujer fue la que cambió la novela policíaca. Y aunque estamos ahorita luchando por ubicar a la mujer, por darle una visibilidad posible, ella lo ganó a pulso, porque ninguna como Agatha Christie, ningún hombre modernizó el género de la novela policial. La siguiente, por favor. Ahí está ella, véanla. Tiene un sombrero de campana. Ahí se llama el sombrero, muy de los años 20. Ella se casó joven, llevó una vida de mujer rica, pero siempre eligió hacer novela. Siguiente. Ella también fue víctima de su fama, así como muchos artistas y figuras actuales. Ella tuvo un momento en su vida que tuvo que... Pues se casó 2 veces. La primera es un matrimonio pues normal, arreglado, como se usaba antes, que era con resignación. Pero cuando ella descubre que su esposo, el señor Christie, que se llamaba así como ella, tenía una amante, ella se perdió 21 días. La buscaron por todo el mundo, por muchas partes, pero no la pudieron encontrar porque ella estaba oculta en una pueblito de Londres cerquitas y se hospedó en un hotel con el nombre del amante de su marido. Nadie se le iba a ocurrir buscarla con el nombre falso de la mujer de su esposo. Se perdió 21 días, han inventado muchas teorías, ella simplemente se dio un tiempo. No quiso saber nada, se fue, decidió lo que iba a hacer, se divorció. Algo que no era nada fácil en esa época, incluso hoy en día tampoco es fácil de hacerlo,
pero un divorcio fue muy sonado. Ella no se quitó el nombre de su marido, sigue siendo Agatha Christie, y más adelante se casó con un arqueólogo. Las amigas le decían, oye, pero ese hombre se la pasa en lugares extraños, exóticos, buscando cadáveres en las tumbas antiguas. Ella comentó, pues lo que más me gusta a mí, lugares raros, exóticos, donde la gente está moviendo a los muertos. Olvidé contar que ella vivió en Egipto de niña y quizás de ahí le nació el interés por la historia y la arqueología. La siguiente, por favor. Ok, es muy importante en toda novela policial que el culpable sea atrapado. Nunca lo dejen ir, ¿sale? Y aquí estoy poniendo una novela que hace poco fue llevada al cine, que es su clásico, Asesinato en el Orient Express o Crimen en el Expreso de Oriente, que narra un viaje en ferrocarril desde Estambul hasta París, donde va un grupo de aristócratas y ocurre un crimen en un tren, en un vagón, perdón. El vagón queda atrapado en la nieve y ahí está el investigador Hercule Poirot y él se ve obligado a descubrir el asesino. No voy a decir quién es el asesino y si alguien vio la película, no lo cuente. Es una novela que en su momento sorprendió porque, como es regla, el asesino es quien menos espera. Siguiente, por favor. Esta es, para mi gusto, la mejor novela de Agatha Christie. Quiero confesar que Agatha Christie sí me gusta, pero no me seduce, porque a veces hace trampa. A veces sus historias las cambia, sorprende demasiado. Pero esta novela para mí es la mejor de ella y para muchos, porque aquí no se trata de saber quién es el asesino. De hecho, lo sabemos empezando la historia, ya sabemos quién es el asesino. Él no lo dice, él nos cuenta. Pero aquí la historia no se trata de ver quién mató a quién, sino cómo lo atraparon. Y aquí es un cambio. Así como en la novela Expreso de Oriente ella cambió el tema, pues aquí también. El crimen de Roger Ackroyd es cómo atrapan al señor Roger Ackroyd. De hecho, el nombre nos está diciendo desde el comienzo de quién es el culpable, ¿no? El asesinato de Roger Ackroyd. En inglés, murder es asesinato, ¿eh? Solamente las palabras han cambiado bastante. Siguiente, por favor. El detective. Vamos a hablar de la figura peculiar. Porque el detective no existe aquí en México. Aquí es el Ministerio Público o el investigador. No hay investigadores privados, solo para investigar divorcios, fraudes o secuestros. Pero eso no nos metemos en broncas. Siguiente, por favor. Así, ahí está. Él es el actor Humphrey Bogart, quien hacía el gran papel de Sam Spade en las novelas de un novelista de los años 30, 40, 50, Dashiell Hammett, quien hizo El Halcón Maltés y puso muy de moda ese estilo de la gabardina, el sombrero borsalino se llama, y el rostro inquebrantable, serio, místico, en fin. Podemos ver ahí cómo esas personas que están observando a Humphrey Bogart o Sam Spade comparten la masculinidad. En su momento era un hombre muy galán, muy guapo. Hoy la belleza está más andrógina y quizá a las chicas de hoy no les gusta este señor tan cabezón y tan raro y que jugaba mucho. Pero fue el detective por antonomasia y por mucho tiempo todos los hombres querían ser como él. La siguiente. Otra visión. Esta es otra película que se llama Casablanca, no es tan policial, es misteriosa, pero también está aquí Humphrey Bogart con su imagen de detective perdonavidas. Él hablaba siempre sin mover el labio, todo estaba tan serio. De ahí vienen hombres tan sangrones porque todos imitaban su forma de ser. Siguiente, por favor. El Halcón Maltés es la novela clásica de Sam Spade donde sale este personaje. Se cortó un poco porque los formatos son diferentes a la hora de pasarlos. No pude corregirlo, pero dejé, porque esa película la pueden buscar en sus plataformas digitales de preferencia. Es una versión de una investigación paso a paso. La novela y el libro están idénticos. Casi no cambia ninguna palabra en la imagen.
en la búsqueda de un halcón que diamante, y vemos todavía cómo la gente con la ambición cambia poco a poco. Humphrey Bogart tiene una película que se llama también El tesoro de la Sierra Madre, en cómo la gente pierde la cabeza y todo por seguir una quimera de enriquecerse. Siguiente, por favor. Aquí está Dashiell Hammett, el autor de estas novelas que mencioné. Yo no lo conocí a este señor, déjeme decirle que hasta ahora que di el curso, busqué su rostro para incluirlo aquí. Ahí está, un caballero muy de los años 50, con un peinado sorprendentemente moderno, levantado, y también pues con sus canas presumiéndola como se usa ahorita. Siguiente, por favor. Él es el señor Tony Barretta. Cuando yo era niño, había muchas series policiales y cada detective era chistoso. Tony Barretta me gustaba a mí, era un chaparrito narizón, tiene en la cabeza una cacatúa, que era un protagonista que en el cine, en la televisión, daba muchas preguntas y se movía en los barrios bajos. Eso es la novela negra. Una cosa es la novela policial, otra cosa es la novela negra. Y Barretta, chaparrito, neoyorquino, sinvergüenza, porque era medio pícaro, me encantaba. El siguiente detective, por favor. Él es Thomas Magnum, con quien yo me identificaba porque vivía en Hawái, estaba en la playa, usaba hawaianas, que estaban muy de moda esas camisetas en los años 70, 80, y él usaba un Ferrari. Era detective con el que yo me identificaba y sus novelas tenían un detalle que era muy común en la novela, en el cine y la novela policial. La historia contada por el narrador. Y aquí él empezaba contando la historia siempre. Aquí en el paraíso todos los días ocurre esto. Así. Hablaba del paraíso. Gracias a Thomas Magnum me enteré yo que Mazatlán, donde yo vivía, era un paraíso porque estaba simplemente frente al mar. La siguiente. Esta es la nueva versión de Thomas Magnum, que la pueden ver pues, en TV Azteca cuando gusten por las tardes. Es una nueva versión del protagonista, más pensada en la onda hipster, con una moda distinta, un actor más joven, pero deja de ser un poco de fantasiosa la figura del investigador privado que mueve un Ferrari y que lleva una vida playera. Siguiente. Él es McCloud. También otro personaje de novela policíaca y de historias que yo veía en televisión, y es lo que les decía el ejemplo del... Aquí es un tejano que le mandaban a Nueva York y usaba su sombrero tejano, su chamarra de borrega, y él hablaba así como tejano porque le habían doblado una versión. A mí me da risa y me molesta cuando la gente del DF quiere arrebatar a nosotros los norteños. Hablan como el piporro. Y no todos decimos, oye, huerco, muchachito, ¿cómo andás? Y en el doblaje, pues más o menos McCloud hacía eso. ¿A qué voy? Descubrí que toda novela policial y todo detective puede ser una persona común y corriente, como Magnum, como McCloud o como los demás que estamos viendo. La siguiente, por favor. Ah, caray, ¿qué es esto? Bueno, es un salto cuántico. Una novela policíaca muy importante que ya es miniserie se llama El nombre de la rosa. Ahí está el actor Sean Connery, quien se dedica a investigar un crimen en un monasterio. Está con su novicio, Atzo de Mel, un joven que lo acompaña. Ocurren en un monasterio crímenes uno a uno y cada crimen es como el apocalipsis. La siguiente. Por favor, exacto. Aquí está en la novela. Se llama El nombre de la rosa, de Umberto Eco. Esta novela, que tiene un laberinto de una rosa, y es justamente una historia clásica que reciente de los años 80, en que un monje está en una abadía en Italia, en la Edad Media, investigando los crímenes del monasterio. El libro lo recomiendo, tiene una prosa un poco compleja, pero si se animan a leer un libro que ponga sus neuronas a pensar, van a aprender mucho de la Edad Media. No es como el Código da Vinci. Esto es historia pura y auténtica. La siguiente, por favor. Blade Runner, una de las grandes películas modernas que hace poco también fue llevada al cine, está disponible en las plataformas. Yo le comento esto a ustedes porque procuro en mis cursos acercarme
a su momento. Aunque tenemos gustos muy dispares y muchas plataformas distintas, Blade Runner fue llevado en los años 80 y representaba una película en que un investigador privado, policial asociado, está investigando asesinatos. Pero aquí son muertes de androides, replicantes humanos que tienen programado un tiempo para vivir y se han rebelado contra la humanidad, y la chamba de Harrison Ford, Han Solo en la Guerra de las Galaxias, en Star Wars, es el encargado de matarlos. La siguiente, por favor. Esa historia está basada en lo que se llama así: ¿sueñan los androides con ovejas eléctricas o electrónicas? De Philip K. Dick. La novela policíaca que inspiró a Blade Runner es una novela clásica que también trata de ciencia ficción. Ya vieron como novela policíaca antes era un crimen de salón, en casas, en lugares raros, en trenes. Con el tiempo se volvió algo que acontecía lo mismo en el espacio o un monasterio, porque lamentablemente la gente que tiene un rencor o ambición por enriquecerse va a estar en cualquier lugar del mundo tratando de acabar con alguien que les molesta o les estorba. Así que esta novela clásica de Philip K. Dick narra el asunto de Blade Runner, una sociedad futura, Los Ángeles, en que tenemos robots que son humanos, pero que se rebelan porque los humanos no se están portando humanamente con ellos. Por favor, la siguiente. Ahí está. La película, hace poco la hicieron una edición, pero antes Ridley Scott, el director que la hizo un corte final donde le quitó la voz del narrador que nos contaba la historia. Esto ha cambiado. Ahorita, por ejemplo, no sé si sean fanáticos de la Liga de la Justicia, está muy de moda el corte que hizo Sachs, el narrador, que lo cambió muy oscuro. Pues justamente eso está pasando, que un nuevo director, historiador, está haciendo una historia sobre un tema, sobre la narrativa, que nos revela un universo alterno real. Siguiente, por favor. Ahí está. Aquí es la nueva versión. Creo que está todavía disponible en Netflix o en Amazon. Vean a Harrison Ford, que aparece ahí, de una forma como un remake, y sobre todo es otro punto de vista. La siguiente. Muy bien. Concluyendo, toda novela policial es una historia de personaje. El detective que lo investiga y también el pillo que está procurando escapar. Los invito a que cuando hagan una historia visualicen mentalmente al personaje, al detective, al culpable, la historia, cómo ocurre y también la trama en sí. Podemos dejar la pantalla para pasar, si gustan, alguna pregunta o duda que tengan, jóvenes. Yo simplemente he procurado en este pequeño viaje visual y narrativo contarles cómo se hace una novela policial. Yo sé que no es fácil en estos minutos compartirles toda la gama de variantes narrativas, pero aquí les comparto lo necesario: el personaje, la trama, el ambiente y la conclusión. El asesino nunca debe de escaparse, porque si nos vamos a cosas morales o simbólicas, no funciona. Toda historia policíaca necesita un móvil. ¿Por qué? Y lo que es más moderno es que la novela policial puede ocurrir en el pasado, en un monasterio, en Nueva York, en México, ¿por qué no?, en el espacio o cualquier lugar que su imaginación les permita ubicar la trama. Muchos de nosotros, debo decirlo, no nos gusta hablar del crimen porque se enaltece la violencia, pero hemos descubierto que como humanos nos interesa mucho en la curiosidad saber qué pasa. Y lo que más llama la atención al ser humano es cuando alguien como nosotros comete un error y aprende de sus faltas. Así que no olviden que lo que leemos en los libros policiales no es una moraleja ni una guía a seguir. Es una oportunidad de acercarnos a una historia y aprender a narrar.
muchos escritores importantes y grandes lectores se hicieron no famosos, adictos al género, porque les gustaba leer novelas policiales y simbólicas. En fin, amigos, yo creo que esto es concentrado, pasteurizado y teledirigido a ustedes lo que es la novela policial y los que yo les puedo ofrecer como escritor con mi punto de vista. Es mi idea acercarlos a este género, pero no os quiero agobiar con tantos detalles que a su adolescencia, atrapada entre hormonas, escuelas y pantallas, se vuelve un infierno familiar con tantas presiones que tienen. Yo en mi vida nunca tuve tanto estrés como en la escuela preparatoria. Así que si tienen alguna duda o pregunta, no sean tímidos. Yo sé que a nadie le gusta levantar la mano en clase. Puedo responder a algún comentario que tengan si alguien desea ser escritor, o si quieren, pues concluimos de la manera más amable, dejándoles mi invitación a que lean, a que salgan del marasmo de este periodo especial en el cual nos hemos recluido y estamos viviendo un coma inducido social. Pero por fortuna tenemos ya una forma de enfrentar la pandemia con el encierro y también con las vacunas. Así que si ustedes van a estar pasando mucho tiempo en sus casas, traten de leer o vean series de conocimiento y acérquense de la manera más posible, más amena y más entregada a la novela policial, pero ojo, no intenten copiar todo lo que ahí se representa. ¿Les parece bien, amigos? Si no tienen ninguna duda o pregunta. Sí, hasta ahorita estoy viendo, señor Juan José, que no, los muchachos no han puesto en el chat hasta ahorita ninguna pregunta, pero hasta ahorita ha sido muy interesante cómo usted nos plantea la forma en que realmente se debe de escribir una novela, ¿sí? Hacer los pasos debidos para nosotros poder escribir de manera correcta. Como le comentaba hace rato, a veces lo difícil es eso, sentarse y escribir, ¿sí? Entonces usted me está enseñando, y a los plebes también, más que nada, porque precisamente ellos durante sus cursos aquí en preparatorias, es como usted se acuerda, lo primero que nos decían nuestros maestros, escriban. Muchachos, hagan un ensayo de esto, háganme un cuento. Entonces, a veces es cierto, no encontramos por dónde empezar. Estaba viendo, por ejemplo, en su semblanza, usted ha hecho novelas policíacas precisamente basándose en la realidad de México, ¿sí? ¿Cómo nos puede decir que ve eso, ¿sí? Al momento de hacer novela policíaca, porque no la podemos comparar con Magnum, ¿sí? Ni con cuántos héroes americanos de acción y novela policíaca. ¿Cómo en México se hace novela policíaca? Pues el problema de aquí en México, como decía el escritor de Paco Ignacio, bueno, Vicente Leñero, es que el problema, no tenemos aquí investigadores privados. No. El sistema policial, judicial, es muy particular. No voy a decir deficiente, porque de cierta forma está ahí manteniéndonos. Pero uno se imagina el mundo de Sherlock Holmes, de Agatha Christie, y como dijo una vez un escritor, si hacemos una novela mexicana y ponemos un investigador privado que ve huellas digitales, que va al hospital, que tiene evidencias, no es novela policial, es ciencia ficción, porque aquí no existe eso. Pero lo que hace aquí en México es cambiar la historia. Paco Ignacio Taibo tiene un detective que se llama Héctor Velasco Arán Shane. Y ese detective vive en la Ciudad de México y comparte su oficina con un tapicero. ¿Sí? Él tiene un cuarto chilango ahí y un tapicero que comparte la renta con él. ¿Sí? Eso es muy de nuestro país. Y hay novelas policiales que ocurren aquí. Mi novela que se llama Asesinato en la bandera china ocurre en Mazatlán, y yo hablo de la migración china que se dio mucho en Sinaloa y Sonora, que hubo mucho ataque a los chinos en Sonora y en Sinaloa porque eran comerciantes y no los querían. Con Plutarco Elías Calles hizo mucho por el país, pero pues como había sido tendero él, no tenía mucho cariño a los chinos. Así que él fue el que aprobó esas leyes en contra de la migración china, que a ojos de ellos
era una competencia desleal. Yo nací en el Mazatlán y veía un barrio chino, y no existe ya, pero había ciertas huellas. No había edificios, porque ellos se escondieron. Tuvieron que irse en los años 20 y 30. Lo que estoy contando yo justamente con esta historia es eso, mi realidad inmediata. Y yo creo que ustedes, si se animan a contar lo que están viviendo, lo que están sobreviviendo o padeciendo, van a poder encontrar una vía de desfogue. Como decía la maestra, escriban y escriban. La generación de hoy, con los defectos que le hacen burla en los memes, escribe y lee más que la mía. Porque antes nadie se mandaba ni cartas ni mensajes de texto. Si acaso alguna amiga que tenía uno le mandaba una carta, una postal, pero la comunicación que se da ahorita de redes sociales, para bien y para mal, es algo muy distinto y más, pues, socialmente aceptable y mágico como es antes de los años 80, 70. Este momento actual es único y todavía no hay novelas que ocurran con Zoom o con evidencias, pero ya tenemos historias en que vemos que la gente usa WhatsApp o teléfonos celulares para encontrar. Pero yo a veces veo historias policíacas y siempre es el teléfono a un tipo, ¿no? Bueno, ¿por qué no ponen en silencio el teléfono cuando van a hacer algo? Es lo que les invito yo. La sexualidad la hagan y la asuman como una forma de entender y acercarse a la realidad que todos tenemos. Pues aquí es la novela. A ver, ¿algún chico aquí que quiera participar? No os presiones porque yo también he sido maestro preparatoria y sé que sacar las preguntas sí. al buzón no es bueno. Espero Sí, así es. que pongan ellos su empeño y de alguna forma lo que he compartido va a ser una forma en que ellos se alejen del lavado audiovisual que siempre nos hacen las redes sociales y las pantallas, ¿no? Así que jóvenes, los invito a que lean y si les gusta la fantasía, el misterio, tienen que leer novelas y tratar de escribir con tanto. Imaginen un detective, alguien, un amigo mío, Eduardo Villegas, tiene una novela que se llama El misterio del tanque, que escribe un chaval que se llama Eddie Tennis Boy, un chavalo que vive en la Ciudad de México que se pone a investigar el robo de un tanque de gas en su casa. Y la novela ocurre en el departamento chilango, un edificio grande, donde vive un boxeador, un vendedor de fruta, una vecindad así como la del Chavo del Ocho, y este muchacho de la historia se pone a recorrer el edificio buscando quién robó ese tanque de gas. ¿Por qué no hacer una novela ambientada en Obregón, en que alguien está investigando un misterio de un príncipe yaqui que desea que le devuelvan las tierras? O no sé, ¿por qué no hacer una historia de que alguien encontró en Guatabampo el fantasma de Álvaro Obregón? ¿Qué tal si alguien viene de Hermosillo a Obregón a llevar unas coyotas que llevan veneno para repartir a los políticos? En fin, creo que ustedes pueden imaginar una historia ambientada en el antiguo Cajeme, o sea, de Obregón, y visualizar el misterio de la creación y la literatura a través de los personajes jóvenes ilustres. En fin, si no tenemos alguna duda más, yo creo que podemos cerrar esta participación para no agobiarlos con una repetición innecesaria de los temas que hemos visto y que con todo gusto y emoción he contado a ustedes jóvenes lo que es la novela policial y el arte de escribir y también la forma de hacernos como escritores y como lectores. La lectura es un privilegio sagrado que los va a acercar a la mente. Está demostrado que si leen libros y novelas, las neuronas se activan y el pensamiento genera irrigación cerebral y aleja el Alzheimer y otras enfermedades de la edad y del tiempo con la activación de la imaginación. No es igual al ver una pantalla fija, no es igual al estar oyendo con audífono. Cuando alguien está leyendo un libro, su mente recrea. Y no se sientan mal porque yo sé que hoy la mente ha cambiado. Yo mismo uso redes sociales, leo en pantalla, tengo mi Kindle, a veces el teléfono leo mis cosas, pero ¿saben qué?
Últimamente, nuestra mente está pensando más en bloques, en formas de encontrar. Y la internet ya nos ayuda. Ustedes pueden buscar en Google. Pues si yo busco el nombre, por ejemplo, si escribo Thomas Magnum, el policía que me desconté ahorita, me va a salir champaña Magnum de venta tal, tal. Y abajo un mapa, pum, y Magnum, y agencia de fotos Magnum. No van a ponerme hasta el último lo que yo quiero. Y aunque la internet es maravillosa, pues yo me formé con enciclopedias que se buscaban a mano y uno encontraba alfabéticamente las cosas. Ahora hay que estar navegando en los pantanos de las redes sociales y la horrorosa publicidad que nos envuelve para encontrar la información. De esa forma les digo que tengan paciencia. Yo estudié periodismo en los años 80 y nos decían, hagan párrafos cortos en el periódico porque la gente inconscientemente los brinca. Si hacen párrafos muy largos, la gente inconscientemente se brinca. Pues igual, la gente se impuso a leer ahora como estado de Facebook o de Twitter. Tin, 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 tin. Y un momento que ya se enfadan. Lo siguiente, mover cambiar pantalla. Luchen con eso. Ya me está pasando a mí, y ustedes lo tienen, la terrible condicionamiento del cerebro a los hechos modernos. No es nada negativo. Antes la gente estaba condicionada un teléfono, se quedaban así. Y la gente se ponía nerviosa por teléfono. Todavía cuando los celulares empezaban, la gente sin darse cuenta gritaba con teléfono. ¡Ah! Había gente que paraba el carro para hacer una llamada. Ahora van felices manejando continuamente con el teléfono, porque se ha perdido el túnel carpiano, las manos lastimadas de tanto usar el teléfono, ya es un fenómeno global. Y hace poco me contaba un amigo que es maestro de escuela en Francia de primaria, que ya están haciendo en las escuelas primarias muchos diseños y dibujitos de óvalo en la mano. Mis abuelos y mis papás en la primaria hacían circulitos y líneas, porque hacían líneas manuscritas la gente cuando escribía, hacían letra pegada, ¿se acuerdan? Pues ahora están haciendo eso, están haciendo diferentes manuscritos, porque ya se descubrió que está conectada la mano con el cerebro y el desarrollo mental está muy importante con la actividad hormonal. Y si pierde ese contacto, nos vamos a volver zombies. Así como hay gente que no conecta la lengua con el cerebro, últimamente no se conecta la mano con el cerebro. Vean cuántas barbaridades ponen sin querer en internet. Vean un like. Y está demostrado que la gente que se pelea en internet por una tontera, a las horas o al día siguiente, bueno, dicen, ¿qué hice? ¿Qué tontera? Pero nadie pide disculpas. Porque están pelea y pelea y pelea en el teléfono porque no estamos conectando nuestra mente con la reflexión y con la gran capacidad que tiene el cerebro humano. El cerebro humano no usamos por completo las neuronas, y si ustedes apagan voluntaria e involuntariamente la parte de la mente que se dedica a la imaginación y al conocimiento y la memoria, se van a volver unos seres primitivos, primarios y sobre todo atrapados en lo que les manda la red. ¿Cuánta gente ve de volada una cosa de comer y van corriendo a comprarla, la piden? Pues bien, no seamos ya una generación de autómatas totalmente dispuestos al uso de un algoritmo o de un economista que nos utiliza para sacarnos dinero o con la monetización de las redes sociales. ¿Alguna pregunta más, amigos? Bueno. Ok. Sí, dígame, maestra. Escuché como una vocecita ahí, creí que alguien me iba a preguntar, disculpe. Sí, pero ya vi que nadie más prendió su micrófono. Entonces, le agradecemos mucho. Y bueno, primero déjeme recordarle a los chicos, ahí la psicóloga Samantha les puso un registro, ¿sí? Para a todos aquellos que estuvieron aquí en esta microsala escuchando la plática del autor Juan José Rodríguez, ¿sí? Entonces, ese es un recordatorio para todos los chicos que nos acompañaron. En cuanto a usted, licenciado, pues le agradezco mucho su tiempo y su participación. La verdad fue una plática muy interesante, qué bueno que nos compartió sus conocimientos.
Qué bueno que pudo estar aquí con nosotros en este ratito, ¿sí? Esperemos que los jóvenes recuerden eso que dice usted y que se lean. Leyendo realmente sí se abren muchas neuronas, como si ustedes se conectan, ¿ok? Sí, para mí Entonces, es un gusto, maestra, compartir con ustedes el momento. Y como he sido maestro de prepa, entiendo perfectamente cómo es la timidez y la necesidad de esconderse a veces porque uno en el mundo de la educación enfrentamos retos. Jóvenes, la lectura es el privilegio que nos permite abrir una llave y, sobre todo, crear otra forma de formarnos como ciudadanos y active las neuronas. Como decía Isaac Asimov, un escritor y matemático, un pensamiento brilla más que dos galaxias. oh, sí, y disculpe, lo voy a corregir, era bioquímico. Ah, es cierto, usted sí sabe. Es Sí, que a mí me sí, dieron a me leer un fascina libro, Asimov. El reino de los números, donde habla Ajá, de, hasta con las tablas, empieza por ahí, de sí, cómo están las tablas del 9 y todo eso, para que yo es que aprendiera son, matemáticas bien, pero no me sirvió gran cosa porque yo me negué a las matemáticas y no me quedó ajá. más que hacer un escritor y casarme con una mujer buena para las cuentas. Ah, ya con eso se completa. Pero Así sí, era un gran divulgador científico también. Pues le comparto el reconocimiento que le haremos llegar vía correo electrónico de parte de aquí de la institución, ¿sí? es. En donde lo que es el Centro de Bachillerato Tecnológico y el Ayuntamiento de Cajeme, ¿sí? Le reconocemos a usted, licenciado Juan José Rodríguez Ramos, por su participación en este taller, ¿sí? De escritura de novela policial. Muy bien. Más allá de una forma de leer. Muchas gracias por acompañarnos, licenciado. Esperemos contar con usted en alguna próxima feria como esta que estamos llevando a cabo, en la que invitamos a todos los chicos a que sigan uniéndose a las demás actividades que se presentarán el día de hoy y el día de mañana. Muchas ¿Okay? gracias. Es un placer, el Muchas gusto gracias es a mío. usted. Y los dejo formándose, leyendo y por favor no dejen de imaginar y de fabular. Muchas gracias por su paciencia y tiempo, amigos. Maestro. Muchísimas gracias. Gracias.